Hola, muy buenas tardes, días, noches, estén pasando pues el día de hoy. Espero que se encuentren con toda la actitud, con toda la emoción, que se encuentren pues muy bien. Yo la verdad me siento muy feliz, muy emocionado porque estamos aquí de nueva cuenta con la voz de la Shayo para esta nueva emisión. Espero que pues les guste, que les agrade. Y pues tenemos aquí a dos conocidas, perfectas, hermosas voces. Tenemos de mi lado izquierdo a Lizeth Sigala. Hola, muy buenas tardes o noches. No sé en qué momento nos estén escuchando. Yo también, al igual que mí, estoy muy emocionada de que nos puedan escuchar a través de YouTube o Spotify, dependiendo del gusto de cada quien. Esperamos que en esta ocasión todo lo que nosotros hablemos les llegue y pues lo sepan aprovechar. De igual manera, pues esperamos que tengan comentarios, ya sea buenos o negativos, de lo que nosotros estamos haciendo para ir creciendo y ofrecerles un mejor contenido. Perfecto, y aquí tenemos también a nuestro lado izquierdo, más izquierdo, al tremendísimo Daniel Lira Valles. Qué tal muchachos? Espero que estén pasando un muy buen día. La verdad es que sí, venimos con toda la actitud, venimos muy emocionados porque el día de hoy traemos un tema, la verdad, muy fuerte, de mucho provecho, que esperemos que les sirva, que lo tomen a conciencia y que puedan también compartirlo con las personas que ustedes quieren. Y es que lo que dice Daniel no es exageración, puesto que vamos a hablar del eje, o sea, lo principal que debe tener un católico, un cristiano. Empezamos hoy el Triduo Pascual, empezamos hoy con toda los meros días fuertes, machines, y pues para los que ya llevan más ratillo, saben que para cuando estén escuchando esto Viernes Santo, estamos en Viernes de la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cosa que no debe de hacerse ver como, no se debe normalizar, no se debe de ver como, bueno, ya pasó hace 2000 años, o no sé, que por tantas imágenes que haya, pues haya gente que le valga, sino que es algo que debemos de reconocerlo como doloroso, debemos reconocerlo como lo que es, algo que nos puede, que nos cala. No sé, algo que me quieran decir, compañeros, amiguitos chulos, acerca de este acontecimiento, la muerte, la crucifixión, todo este calvario por el que pasó nuestro Señor. Bueno, pues para mí se me hace muy impactante, como ya les dije, muy importante, como dice Miguel también. Pues vayas años pasados hemos estado viviendo estos momentos, que yendo a Via Crucis, que estando, vaya, en la celebración, que el templo se ve totalmente así, o sea, todo lo bonito, todos los colores del templo se quitan, o sea, porque es un día muy importante, vaya, es el día en que nuestro Señor murió, que no es cualquier cosa, que aunque hayan pasado ya muchos años, pues para Dios no hay tiempo, entonces todo esto vuelve a pasar y que debemos de tomarlo con total seriedad, no como broma, no como juego, sino como lo que es. También pues es un buen momento para reflexionar en qué tipo de personas somos, qué tipo de católicos queremos ser. Y al momento de recordarlo y de revivir este momento, pues se siente esa ausencia. También nosotros sabemos o pues se nos viene a la mente esos momentos de necesidad, esos momentos en el que nuestro Señor estuvo y que ahora que no está, no sabemos qué hacer, no sabemos qué rumbo agarrar, en qué dirección ir. Y es que Diosito, Jesús, en su manera más humana, pues hizo muchísimos milagros, ¿no? Sabemos, lo sabemos. Pero el hecho o su acción más poderosa fue algo que cualquier humano puede hacer. O sea, si se fijan, la manera en la que reconocemos a Jesús no es porque haya transformado el agua en vino, no es porque haya caminado sobre el agua, o no tenemos todos en nuestras casas estas imágenes. Lo que todos tenemos es la cruz. Lo que todos tenemos es ese momento en el que Dios se entregó, en el que Dios se hizo lo más mínimo en su divinidad. Entonces, pues por eso es que conmemoramos este día, que pues sabemos que es doloroso no vivir el Via Crucis como podremos vivirlo anteriores años, no podemos vivir las celebraciones como las hubiésemos vivido en otro momento, pero estamos aquí para traer ese suceso a nuestra mente,
para traer ese suceso para que reflexione nuestro corazoncito. Entonces, empezamos con todo esto, con qué pasó, cómo pasó, que nos vamos a basar en algunas lecturas del Evangelio, principalmente de Lucas y de Juan, que son los que pues de alguna forma relatan cosas muy específicas que pasaron durante la crucifixión, desde el momento en que es juzgado. Voy a citar en este momento a Lucas, que nos cuenta: pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué mal ha hecho esta? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pues aquí tenemos el primer suceso que llevó a Jesús a esa crucifixión. Pilato, pues ya sabemos, se lavó las manos, él no lo considera, y eso es como que se lo admiro, pero no a Pilato. O sea, él siendo rey tenía un sentido de justicia, o sea, tenía un sentido de lo que tenía que ser, pero ese sentido de justicia no lo llevó a mucho, o sea, porque él sabía lo que era correcto, pero no lo llevó a hacer lo correcto. Entonces, pues aquí tenemos un primer punto. Pues lo importante es que él también tomaba en cuenta a su pueblo, ¿me explico? O sea, no, a pesar de que él tenía una idea buena de lo que era Jesús, de que era una persona justa, él siguió en base, pues, a la ley, al mundo, para poder darles esa opinión, esa opción de llegar a un juicio y sentenciarlo. Exacto, y aquí se retoma lo que ya hemos hablado en emisiones anteriores, cómo las personas que lo alababan, que lo recibieron con palmas el Domingo de Ramos, o sea, ahora son las personas que están gritando que lo crucifiquen. O sea, que de verdad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no era una fe. O sea, ellos lo veían como un profeta más para ellos era como si él estuviera blasfemando y él estuviera, o sea, creyéndose más de lo que era para ellos. Entonces, o sea, como ellos pierden a lo mejor esa fe que tenían y ahora deciden crucificarlo, deciden matarlo así sin piedad alguna. Aquí me parece bien curioso lo que nos comenta Liz, de cómo, o sea, sabemos que Pilato tenía una mínima conciencia de lo que era bueno, o sea, de lo que tenía que pasar. Él sabía que pues Jesús no había hecho nada malo y pues él tenía la conciencia, y aún así él le hizo caso al mundo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esa conciencia del saber lo que tenemos que hacer, del saber lo que es correcto, y por el hecho de que vemos cómo nos habla la gente, vemos lo que esperan de nosotros, se cambia completamente nuestro acto? A lo mejor si Pilato, sabemos que está en una situación muy diferente porque pues él era un gobernante, sin embargo, imaginemos que Pilato no tenía esta presión social, Pilato solo tuviese su sentido moral, su sentido de lo que debía hacer, tal vez la historia hubiese sido otra completamente diferente. Sin embargo, porque se guió en estas personas que, como dice Dani, fueron unos hipócritas, fueron unas personas que entregaron a Dios hipócritamente, puesto que lo habían alabado anteriormente, pues resulta doloroso, resulta porque no fue en sí. Si bien fue permisivo y si bien se lavó las manos y no hizo absolutamente nada, fueron las personas los que los llevamos a la cruz. Continuamos, no sé si quieren decir algo antes de continuar. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, ya después de, pues Pilato lo castigó y aún así pues querían que fuese crucificado. Entonces lo llevaron cargando su cruz. Y aquí tenemos otra cita también de Lucas que me parece, no manches, bien poderosa, porque ataca al 2000, los últimos años, 2019, 2020, los ataca bien fregón, una cita de hace casi 2000 años. Y chéquense, y luego lo van a notar en qué. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán
He aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no coincidieron, y los pechos que no criaron. A lo mejor suena como que, caray, ¿qué quiso decir? Pero no, bueno, al menos yo cuando lo leí, cuando estaba pues investigando todo eso, dije, no manches. O sea, dije, voy a releer este último cachito. Vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y es que es actualmente lo que está pasando ahorita. O sea, Jesús pues en su infinita sabiduría, en su infinito pues conocimiento, él sabía que iba a llegar en el momento en el que las mujeres no iban a, o sea, ser estéril iba a ser una fregonada, iba a ser algo muy bonito. Y es algo que podemos decir que apenas está empezando. O sea, es algo que llevará, si acaso 20 años, si acaso 10, y es algo que nos está... Visualicemos en contexto, esto, no sé, a lo mejor lo dijo a esas mujeres, dijo, no manches, ¿cómo va a haber personas que no quieran criar un hijo? ¿Cómo va a haber personas que no quieran entregar su vida por un niño o una niña? Sin embargo, pues vemos que sí, Jesús tenía razón en esto, y hay actualmente mucha gente que haría lo que fuera hasta matar a su infante con tal de no criar a una personita. No sé si me fui yo Directote. Sí, es que... Sí, muy directo, la verdad. Pues es que, bueno, a mí en lo personal me puede mucho este tema, o sea, tocar puntos como la vida, porque pues es algo, es una fregonada, es un don que te dan a ti como mujer. Y que ahora tú quieras ser ese juez y poner en tela de juicio a Jesús y decir que tú puedes tomar las decisiones sobre tu cuerpo, sobre cómo quieres vivir tu vida, a mí me puede mucho. O sea, que quieran degradar la vida a ese punto, porque pues por algo, porque una persona quiso y decidió tener la bendición de ser madre. Por esa razón estás aquí, y pues es atentar hasta contra tu propia vida, porque no lo estás aprovechando, no le estás dando el valor de vivir y de dar vida como Dios nos lo ha dado a nosotros. Exacto. Y sobre todo a mí también me puede muchísimo porque, no sé, o sea, no me queda en la cabeza como una persona no puede, o sea, querer a un niño. O sea, si cuando nosotros, aunque vayamos caminando por la calle y todo y vemos a un bebé o un niño chiquito, o sea, nos da alegría, nos da felicidad verlo, y sobre todo cuando ríe. Es una alegría, es una energía tan, tan, tan bonita. Y que personas, que mujeres, o sea, por, vaya, momentos... Egoísmo, a tu Sí, egoísmo. básicamente sí, egoísmo. O sea, porque a lo mejor quieren seguir disfrutando como ellos lo ven, esa lujuria desenfrenada, todo eso, o sea, y por no tener consecuencias, o sea, por cobardía pura, deciden terminar con la vida de alguien que no ha hecho nada en estos momentos, que para nada tuvo la culpa, y están totalmente siendo egoístas, como dice Miguel, que también lo relaciono eso con esto de Jesús. O sea, cómo nosotros estamos siendo egoístas, cómo nosotros ahora estamos llevando a Jesús ante esa cruz, sino que Él no hizo nada malo, sino que Él lo único que nos hizo fue mostrarnos el camino, mostrarnos la verdad, y cómo Él... Y la vida, para completar, exacto. Y cómo Él lo único que quiere para nosotros es felicidad, es generarnos felicidad, y nosotros por egoísmo, por seguir con esa venda en los ojos, decidimos hacer todo esto, egoísta, egocéntricamente y de una manera muy, muy, muy egoísta. Y es que, bueno, no cabe duda que el aborto es un tema que podremos tratar en todo un podcast y hasta más, porque es algo que implica muchísimas cosas, pero ahorita lo que quiero hacer mucho hincapié es que parece obvio, bueno, suena obvio, pero aquí lo hace aún más obvio, que Jesús sabía. O sea, Jesús, al momento en el que cargaba esa cruz, él traía eso en su mente. O sea, él traía mucho, mucho eso en su mente. El hecho de que iba a haber estas personas que no se iban a rechazar a esa crianza, que iban a rechazar esa vida. O sea, y vemos las cosas que llegó a decir Jesús en estos últimos momentos, no fueron muchas, y que eso fuera algo que tuviera en su mente tan específico,
como mínimo debe de movernos algo en nuestro corazoncito. Como mínimo debe de hacer algo. Y bueno, continuando con esto, y como les decía, Jesús dijo muy pocas palabras. Al momento en el que tal cual lo crucificaron, lo levantaron en esa cruz, dice 7 oraciones, o sea, 7 frases que vaya que dan mucho. Y es que son tan famosas o son tan relevantes porque, verán, cuando una persona, quiero que todos traigan a la mente no sé, que están en sus últimos momentos de vida. ¿Qué harían en esos últimos momentos de vida? Yo en serio me lo he preguntado muchas veces porque digo, si tuviera que marcarle a alguien, ¿a quién le marco? O sea, si tuviera que decir algo, ¿qué diría? O sea, ¿qué diría? Dile a mis papás que los amo, dile a mi novia que hace lo mejor, o ¿qué diría? O sea, entonces como que me pongo a asimilar mucho las palabras que diría, y vaya que Jesús tuvo mucho tiempo para asimilar todo esto. Entonces, estas son las 7 frases que Jesús mencionó. La primera, nos la va a leer Liz. Ok. Bueno, dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues es que todas las palabras que él dijo, todo en lo que él se esforzó, porque también no creo que se pusiera a predicar ahí mismo en la cruz, sino que todo el mensaje que él dejó en ese momento, todo eso que él expresó, eran cosas para que nosotros los meditáramos, para que reflexionáramos en todo lo que estábamos haciendo. Y ahí, pues claramente era a las personas que lo crucificaron, aquellos que prefirieron a Jesús en darle pues esa cruz, que era por nuestros pecados, pero que en su momento nosotros lo juzgábamos, lo veíamos como alguien que quería llegar a acaparar un lugar que no le correspondía. Y malamente lo hicimos. Y lo hicimos. Es una frase... Ay, caray, es que todas están muy buenas, pero empezar con esta. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Aquí sabemos que ya se está dirigiendo a Dios Padre y no nos juzga, o sea, es que eso es no nos juzga. O sea, a pesar de que lo insultaron, lo mandaron a la cruz, a pesar de que lo castigaron de una forma terrible, a pesar de que llegó a esa cruz de una manera básicamente inhumana. O sea, él no, o sea, creo que cualquiera fuera, y me incluye, estaríamos mentando muchas progenitoras, porque, o sea, sería un enojo, sería una rabia, y él no, o sea, en su paz, en su misericordia, se avienta esta frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, muy fregona. Pues la verdad es que sí, esta frase está muy fuerte porque, como dice Miguel, o sea, no solo que no nos juzga, sino que está pidiendo perdón. Y ahí todos estamos de acuerdo en que Él cargó con todos nuestros pecados y que murieron con Él en la cruz. O sea, también yo lo interpreto de esa manera, en que Él está pidiendo perdón a Dios Padre por todo eso que habían cometido. Y sobre todo por eso último, que fue esa gran hipocresía de las personas de decir que sí, que lo alaban, que es el Rey de Reyes y todo. Y pasan unos cuantos días y ya lo están matando, lo están crucificando de una manera totalmente inhumana, de una manera, o sea, totalmente salvaje, o sea, sin más. Ok. Continuando con la siguiente frase, pues primero les doy contexto que Jesús fue crucificado al lado de 2 malhechores. Pues sí, 2 personas que sí se habían merecido su lugar ahí en la cruz, pero pues estaban ahí junto a Jesús, a un lado de Jesús. Entonces cito a Lucas, y continuamos con Lucas. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, perdón, me adelanté algo. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, no, sí está bien. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo a Jesús, ahí estaba el error. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo esta segunda frase. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quieren decir algo? Para mí es una de mis favoritas, o sea, es neta que hasta te pone la piel chinita al escucharlo, o sea, y al imaginarte que eso te dice Jesús, a pesar de todo lo que le hiciste. Y ya en tu último cachito de vida, pues o sea, sí, ya es como a pesar de que tú la regaste, a pesar de que tú injustamente lo mandaste ahí, o sea, ya en ese momento de dolor, todavía te dice que estarás con él en el paraíso, o sea, ¿no? O sea, a mí me deja sin palabras, la verdad. Me emociona mucho que él, a pesar de todo eso, nos tenga contemplados para algo mejor, por un bien que él está realizando, a pesar de todos los males que le llegamos a ocasionar. Exacto. Y por ejemplo, a mí también me causa mucha emoción y mucho así sentimiento bonito. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pasa todo esto, en ese contexto, donde están los ladrones y se dirigen a Jesús, o sea, ahí nos relata que uno de los ladrones, que en este caso es el que se arrepiente en el momento, o sea, lo ve a los ojos y al ver esa mirada se arrepiente de todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque ve esa mirada de amor de Jesús. Entonces, como poniendo así que en contexto a una persona que sí hizo muchas cosas malas en su vida, que por algo está ahí muriendo crucificado, o sea, como una persona se podría atrever a decirle a Jesús que se acuerde de él cuando ya esté en su reino, pero por ese momento, por ese acto de fe, que vaya, si es fe ya, o sea, el arrepentirte de todo de corazón, como lo hizo aquel ladrón, y de atreverse a decir esas palabras a Jesús, o sea, demostró una gran fe que sintió en esos momentos. Y pues Jesús no le quedó mal y le dijo que hoy iba a estar con él allá en el paraíso. Entonces se me hace muy fregona esta frase. Y también tenemos que pensar muy bien en cuál de los dos somos, porque muchas veces pues sí decimos que qué bueno que Dios tenga contemplado este tipo de cosas con nosotros, que Él pueda vernos de una manera impresionante con ese amor, pero otras lo traicionamos bien cañón, que ya por darlo hecho que Él podría hacer cosas por nosotros, hasta lo retamos de, bueno, pues tú que eres Dios, pues ahora sácame de esta, o sea, tú que todo lo puedes, tú también tírame el paro, o sea. Me gustó mucho ese punto que toca Liz, porque sí, o sea, cuántas veces no lo retamos, decir, no manches, no que tú eras Dios y no que tú ibas a estar conmigo siempre y no que tú, y es como que, ay, o sea, sí es cierto, muchas veces somos el ladrón malo, muchas veces somos esa persona que no lo reconoce como Dios, que no se reconoce malo. Bueno, entonces Jesús, ahí en la cruz, lo acompañaba muy poquitas personas, entre ellas estaba su madre querida que pues ni de broma lo dejaba, y uno solo de sus discípulos, el cual era Juan. Entonces ante esta situación dice algo pues muy bonito que a lo mejor ya reconocerán y nos lo va a decir el tremendo Daniel. Y bueno, así dice: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Y es que aquí, o sea, pues dirán, caray, pero sí, o sea, José ya había muerto ahí hace un ratillo, pues lo que se dice, ya había muerto José. Entonces, pues su madre pues se había quedado con Jesús todo ese tiempo, a pesar de que Jesús pues hacía toda su vida, se movía, pues nunca pues se desconectó de su mamá, era pues una persona fregoncísima. Entonces, a lo que voy con todo esto es que ve a Juan, ve a su mamita, y ojo, les dije, las otras eran de Lucas, esta es de Juan, o sea, Juan nos lo platica, cómo lo vio. Y Juan, a partir de ese momento, se lleva a la mamá de Jesús a vivir siempre con él. O sea, empiezan a ser tal cual madre, hijo, Juan porque sabemos que también Juan era el discípulo más chiquito, era el más jovencito. Entonces se la lleva y tal cual
tienen una relación madre e hijo. Pues es muy hermoso como también en el dolor de María, o sea, también él se preocupó por ella, porque en esa ausencia tenía que no recompensarle, sino como que hacerle saber que ese amor de madre que tenía por él también lo podía entregar para cualquier otro hijo. Por eso también se lo entregó a Juan y también la entregó a nosotros, por eso también es nuestra madre. Y qué maravilloso que él también nos tenga pues pensado que necesitamos una figura materna como lo es pues mamita María, que ella fue algo muy importante en este momento que Jesús estaba pasando por la crucifixión. Sabemos que, bueno, Juan, pues les digo, Juan el evangelista, porque a diferencia de otro, o sea, por ejemplo, Lucas nunca conoció a Jesús. Juan, pues sí era discípulo y también fue evangelista. Entonces Juan, al llevarse a su... es algo bien curioso. Si ustedes empiezan a leer el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que es la niñez de Jesús. Esto se presume porque se dice que María le platicó todo lo que pasó a Juan y por eso el Evangelio de Juan tiene todos los hechos de la infancia de Jesús. Un dato ahí Curioso. bonito, sí, curiosito. Sí. Por ejemplo, a mí también, esta es de mis frases así súper favoritas. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tengo tan gran devoción por María, o sea, todo lo que tiene que ver con ella, o sea, me encanta, me maravilla, me llena de mucho amor. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo está diciendo, o sea, ahí Jesús hizo a María nuestra madre. Y esa madre que nunca nos va a faltar, que siempre nos va a dar amor, que siempre nos va a acompañar en todo momento, así como lo hizo con Jesús. O sea, al hacerlo con Juan, al decírselo a Juan, obviamente se está refiriendo a todos nosotros, a todos los hijos de Dios. Entonces, además que María es una gran intercesora de toda persona y como ya les dije, o sea, ella no nos va a abandonar, ella nos va a dar todo el amor que nosotros necesitemos, hasta más del que necesitemos. Por eso para mí esta cita fue bien fregona. Después tendremos tiempo para hablar más y echarle más flores a nuestra mamita María. Por lo pronto, seguimos con la siguiente frase que para mí es la más fuerte. O sea, la más... ¡Ay, caray! O sea, la que más te incomoda. Porque Jesús en sus últimos momentos pronuncia lo siguiente, que es la quinta frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, ay, caray, Jesús, la persona que debemos de tener como ejemplo, la persona que debemos de tener como nuestra razón de ser, la persona que debemos de alcanzar a ser, ese Jesús, ese Cristo, pronuncia, ¿por qué me has abandonado? Lo cual no manches, nos mete en tanta duda y nos mete en tanta curiosidad. Y, o sea, está pesada la frase. Pues en realidad yo lo veo más como la parte humana de Jesús que también tomó, o sea que en ese momento lo hacía como humano, no se refería a que no lo sintiera, a que pues no estaba Dios en ese momento con él, sino que quería mostrar una parte humana en donde también necesitaba de un Dios que tal vez la gente como nosotros hemos sentido pues lejano, que en los momentos difíciles también se nos hace muy sencillo alejarlo, y que a pesar de eso, pues él siempre está ahí. Exacto, y yo voy a tener que repetir la frase. Así que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho esa palabra, esa frase? En momentos en los que algún familiar a lo mejor fallece, los momentos en los que estamos pasando por una situación muy difícil, que por más que buscamos una salida, una ayuda, nos sentimos solos. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Pero como ya dijo Lisa, no es que Dios no esté ahí contigo, Él está contigo, mas tú eres el que se cierra y de alguna manera, o sea, no lo estás viendo. A lo mejor por lo grande que es tu problema, a lo mejor, no sé, por miedo. Entonces, o sea, al momento de Jesús decir esto, se está
está reflejando su parte humana de necesidad de Dios. No refiriéndose literal de que Dios la abandonó, sino que necesita más que nunca de Dios en ese momento. Y muchas veces también Dios está ahí con nosotros, pero nosotros como Él no está en la manera en que nosotros queremos, asumimos y damos por hecho que Él no está, siendo que en ese momento en el que tú estuviste triste, a lo mejor te mandaron un mensaje o te fueron a visitar, pero como no fue de la manera en la que tú querías, no te dijeron las cosas bonitas que tú necesitabas en ese momento, te pierdes, te alejas, lo juzgas y le preguntas, ¿por qué me abandonas en este momento en el que yo quiero que estés aquí, pero de esta manera y de tal forma, en tal tiempo? Y pues así no funciona, ¿verdad? Y es que todo esto que dicen nos lleva a la siguiente frase, porque Jesús, cabe aclarar, Jesús sí era y es Dios, totalmente. Jesús y Dios, o sea, Dios Padre, nunca, ni Dios Espíritu, nunca abandonó a Jesús Hijo. No, nunca le quitó la vista de encima, así, al igual que nunca te quita la vista de encima a ti, igualmente. Sin embargo, sí nos refleja mucho esta humanidad que tenía Dios y este sentimiento que sí, o sea, les decía ahorita, como Jesús es la persona que tenemos que imitar, o sea, siempre tenemos que tratar de, siempre esforzarnos por imitar a Jesús. Esto no significa que no vaya a haber momentos en los que nos sintamos así. No, por más que yo sea fregón, por más que yo sea, no sé, llegue a ser coordinador, llegue a ser seminarista, llegue incluso a ser sacerdote, va a haber momentos así. O sea, siempre. A Jesús le pasó y por ende nadie, absolutamente nadie, está exento de este sentimiento. Nadie. Entonces, les digo, en esta humanidad nos lleva a la siguiente frase, que es simple y sencillamente: tengo sed. Y es que, les digo, Jesús era humano, Jesús comía, bebía, iba al baño, tenía amigos, le daba cosquillas, Jesús era humano, es humano, o sea, Jesús siente. Entonces, todos esos latigazos, cuando esos clavos atravesaron sus manos, sus pies, cuando él sentía la sangre salirse de su cuerpo, él sentía todo. O sea, como el hecho de decir, tener sed, pues ya es como que lo mínimo, o sea, ya es como que para que sepas que todo lo demás sí lo sintió, o sea, todo lo demás sí no era como que soy Dios y me voy a poner y voy a hacer como que me duele, no, o sea, todo lo sintió de una forma humana. Y es una necesidad básica, o sea, es a lo que me refiero yo, porque pues también era como nosotros, era de carne y hueso, y así como aprendió de sus padres, así como lo crearon, así como se tropezó, se cayó, se raspó, todo lo que pudo haber hecho cualquier persona normal, pues él también lo pasó, simplemente que al momento ya de la crucifixión, de todos esos milagros que hizo, la gente ya no lo veía como humano, o sea, ya no lo veía como un igual, a lo que muchos tuvieron miedo, y fue por lo que llegó hasta ese momento. Exacto, o sea, aquí otra vez nos vuelve a demostrar Jesús esa humanidad que él tenía. Sí, siendo Dios, o sea, se rebajó, se hizo hombre, o sea, nos está recalcando, nos está diciendo, o sea, que él es humano, o sea, que él es igual que nosotros, y como ya lo dijeron ahorita Miguel y Liz, o sea, él comía, él reía, él jugaba, él bromeaba con sus amigos, él corría, él hacía todo. Por igual manera, él tenía que cubrir sus necesidades básicas como una persona. Entonces sí, obviamente sintió todos los latigazos, todos los insultos, todos los salivazos que le tiraron, esos clavos atravesándolo, todo eso lo sintió. Y al decir esto, al decir tengo sed, es como de ya mínimo ayúdame o hazme paro con esto a las personas que lo estaban tratando mal. O sea, como un mínimo. Y este mínimo fue respondido de una forma bien zarra. Cuando pues los soldados escucharon esta frase, vieron una vasija que tenía vinagre, agarraron una esponja, la sumergieron en ella
y eso fue lo que le dieron de beber. O sea, él en su necesidad, lo único que pidió, ni siquiera dijo, ya no me pegues tan fuerte ni nada así, o ten cuidado con esto, ¿no? Lo único que dijo, tengo sed, y le dieron vinagre. O sea, que también habla de la respuesta que le damos a Jesús muchas veces. Esa respuesta tan pobre y tan, ni siquiera pobre, tan, ¿cómo se podría decir? Tan grotesca, Pues miserable. tan miserable, o sea, tan... Pero bueno, continuando. ¿Ok? ¿Dice algo? No. Continuando Adelante, al adelante. siguiente punto. Es nada más y nada menos que todo está consumado, dijo Jesús ya en su casi última frase. No es la última, creo que ahorita me equivoqué, dije que era la quinta pero no era la cuarta, entonces esta ya es la sexta, o sea, la penúltima. Todo está consumado, porque Jesús sabía desde un inicio que Él estaba hecho para dar su vida por nosotros. Toda su vida se preparó para eso. Dios no vino a convertir el agua en vino, Dios no vino a curar a esa persona ciega, Dios no vino a pues, parte de su misión, al igual que todos nosotros tenemos misiones, pero no era su propósito final, no era su propósito último. Su propósito último era ese, dar su vida completamente por nosotros y en el proceso enseñarnos lo que es amar, enseñarnos lo que es verdaderamente ser cristiano. ¿Quién dice algo? Pasamos al último con todo bueno. lo que viene. Les voy a decir la frase y luego les doy todo cómo sucedió esta frase. La frase, lo último que dice Jesús en su vida es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ojo, ahí ahora sí les platico un poquito de cómo sucedió esto. Viene en, si no me equivoco, otra vez estamos en Lucas. Cuando era como la hora sexta, esto lo vi y la hora sexta eran como las 3. No sé cómo se maneja aquí, pero bueno, como eran como las 3. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que eran como las 6. Ok, entonces hubo un periodo ahí por mediodía, tardezón, que hubo tinieblas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, o sea, el capitán, el soldado, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose a su pecho. O sea, se volvían pues... O sea, no manches, que imagínense. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todo esto. Entonces, y así murió nuestro Señor. Así fue sus últimos momentos. Después hay otros detalles en los cuales podríamos profundizar todavía mucho más, como el hecho de que no se le rompió ningún hueso, porque pues cuando llegaron a verlo, o sea, pues dijeron, no podemos dejar los cuerpos aquí porque están en una festividad, recordemos, están en Pascua. Entonces no iban a dejar los cuerpos ahí de decoración, entonces los tenían que bajar, y pues para bajarlos tenían que quebrar los huesos como para asegurarse, pero se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces para asegurarse, nada más le dieron con una lanza de la cual salió sangre y agua. Luego sabemos que el cirineo se lo llevó al sepulcro y ahí quedó hasta el próximo podcast, que veremos qué pasó. Pero por lo pronto, esa fue la muerte de nuestro Señor. Esas fueron sus últimas frases: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciendo entender a todos que estaban presentes que sí era Dios por todo lo que pasó en cuanto a que se rasgó la tela, se hizo de noche y así. Y se dieron cuenta que era nada más y nada menos que el Hijo verdadero de Dios. Qué difícil el pues estar presente en ese momento, o sea, hasta la naturaleza. Debe ser, yo digo que el momento más difícil de toda la humanidad, así sin dudar. Pues, ¿cómo iba a ser posible que hasta la naturaleza se pusiera triste? ¿Me explico? O sea, se puso en un momento, pues sí, al igual, con ese pesar de esa pérdida de esa persona.
se tornó todo gris, se tornó un ambiente pues triste. No me imagino a las personas que lo crucificaron, que lo juzgaron, que lo tenían ahí. Y de ahí sale el por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Mientras golpeaban su pechito. O sea, es un pesar que los tiene marcado y nos tiene marcados hasta la actualidad. Porque nosotros fuimos, o sea, nosotros también pasamos por todo eso. O sea, Jesús sigue haciendo las cosas para nuestro bien. Sin embargo, nosotros lo seguimos juzgando y lo seguimos crucificando con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Exacto. Y al estar hablando, y creo que no debemos dejar de pasar así por largo, es que todas estas frases, todo ese camino hacia la cruz, hacia morir Jesús, iba diciendo, o sea, se cumplían lo que decían las escrituras. Y eran varias escrituras las que hablaban sobre todos esos momentos, sobre todo lo que les acabamos de contar, hasta lo que dijo Miguel ahorita, cómo Jesús ya muerto es traspasado con una lanza y ya así lo bajan, se lo llevan y lo llevan al sepulcro, porque estaba escrito, vaya, que al Hijo del Hombre no se le rompería ni un solo hueso. Entonces, ¿cómo es que a los ladrones se les rompen las piernas para que muera más rápido, pero ya al ver que Jesús está muerto dice no, pues ya para qué le rompemos las piernas, nomás atravesarlo ahí con la lanza y ya? Y todos sabemos que con esto, o sea, no recuerdo el nombre de la persona, pero tenía mala vista y con esto la recobró y creyó en Dios. Entonces, o sea, no debemos de dejar de pasar todos estos pequeños pero demasiado importantes detalles que pasaron, que como ya dijo Liz, o sea, cómo las personas, cómo hasta el día de hoy nosotros nos sigue cargando esa conciencia de nosotros matamos al Hijo de Dios, nosotros matamos a Jesús, que todos los domingos, en todas las misas, hacemos ese acto de contrición y reconocemos que nosotros fuimos los que acabaron con su vida de una manera brutal, salvaje e inhumana totalmente. Pues es triste y como les dije desde un inicio, pues cabe el hecho de que nos sintamos, que nos duela, que nos entristezca, que nos haga sentir tan mal, porque llevamos a nuestro Dios a una muerte pues terrible, una muerte horrorosa, grotesca, miserable, y pues así es lo último que tenemos que decir por este podcast, para que analicemos, para que nos vayamos, decía así, nos vayamos a casa, nos quedemos en casa, nos quedemos con ese pensamiento de no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo con esta vida que pues Dios dio su vida por mí, por ti, por cada uno de nosotros? Entonces, sin nada más que decir, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo, compartan mucho este podcast, compártanlo con todas las personas que ustedes gusten, comenten lo que sea, pero comenten, y pues es todo lo que yo tengo que decir. Pues que estamos, bueno, pues ya nos quedamos creo que todos en esta reflexión, en este momento de meditación. Esperamos que ustedes también aprovechen este momento para reflexionar todo lo que se está viviendo y darse la oportunidad de vivir la Pascua como es debido, que a pesar de que sea una manera diferente en este momento que tenemos nosotros en nuestra casa, lo podamos retomar y podamos profundizar un poco más en todo lo que resta de Pascua. Exacto, y de que no tenemos que quedarnos solamente con esa idea de no viví bien la Pascua, no pude reflexionar bien o estar bien con Dios porque no estaba yendo al templo, porque no vi el Vía Crucis, que a lo mejor hicieron matrimonios o iba a ser jóvenes o cualquier otro ministerio, no, sino que con todo esto, que con estas celebraciones que se están celebrando de manera digital, con todas estas cosas que se están haciendo, de verdad lo tomemos en serio, lo tomemos de corazón y que nos sirva de verdad para reflexionar todo esto que está aconteciendo. Y sí, a lo mejor es muy triste el tener que vivir todas estas celebraciones, todo esto de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero hay que ver también en sí el lado bueno. Por ejemplo, o sea, con todo esto que está pasando, un dato así curioso, no sé si ya sabían, o
sea, la capa de ozono se está recuperando ahorita súper, súper rápido, o sea, más de lo que se esperaba en muchos años después. Entonces, o sea, la Tierra está recobrando, está respirando, está volviendo a agarrar fuerzas. Entonces, o sea, qué maravilloso que esta creación tan preciosa que nos regaló a nosotros Dios